GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 13 de febrero de 2021 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. En la historia de las civilizaciones del México prehispánico, muchos estudiosos olvidan aquellas que se dieron en el norte, en la llamada Aridoamérica, creyendo que eran tribus salvajes que no aportaron mucho a nuestra identidad. Pero hoy platicaremos sobre las culturas indígenas del desierto del norte de México. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Lo que ustedes decidan compartirnos es muy valioso. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado, Adrián de la Rosa, ingeniero zootecnista y licenciado en filosofía, pero especialmente amante de las culturas prehispánicas del norte de México, investigador profundo de ellas, con contribuciones a la historia nacional muy importantes que le han valido haber sido nominado como ciudadano distinguido de Francisco I. Madero, quien le honró por toda esta serie de investigaciones. Adrián, muy buenos días. Luis Alberto, muy buenos días y gracias por tu invitación y muy amable, gracias. Vamos a tener como fondo musical, precisamente música del desierto. Adrián, esta cultura también llamada cultura del mezquite, ¿cuándo tiene los orígenes, cuáles son los orígenes de los grupos indígenas que poblaron esta parte del norte de México, incluso el sur de los Estados Unidos? Bueno, están las teorías que todo el mundo conocemos en base a hallazgos paleoantropológicos y genéticos de cómo el hombre procede de Siberia, entrando acá por Alaska, cuando el estrecho de Bering, en el Pleistoceno, ese estrecho medía 90 kilómetros. Sabemos que bajaron las aguas, se congeló y el hombre, siguiendo el mamut al bisonte, vino como era nómada buscando el alimento. Ahora, esa es teoría la terrestre de Alex Elric. Hay también la teoría oceánica de Paul Rivet, que llama que el hombre viene en 4 oleadas oceánicas según la procedencia de origen: la australiana, la Malasia, Indonesia, la mongoloide y la de Alaska. Lo importante de esto, hay otra teoría nueva que dicen que no pudo haber pasado por el estrecho de Bering, puesto que no había qué comer al hombre primitivo. Lo importante es que se está investigando y cómo llega aquí el hombre. Llega por oleadas y con los rasgos genéticos vemos que somos mongoloides, en el sentido del aspecto del mongol, ¿sí? Caso concreto, los de Alaska son completamente a los que habitan en la Siberia. Hay también la teoría de la Atlántida, esta es descabellada. También la teoría de las 12 tribus de Israel que se pierden y llegan. Son detalles, pero lo más que estamos más conscientes, la de llegada terrestre, por todos los procesos que van dejando y rasgos paleontológicos. No hay probabilidades de que el hombre fuera autóctono de América. Se supone que siempre la teoría normal es que es originario de África. En África se dio precisamente el surgimiento del ser humano. ¿Es correcto? Sí, es posiblemente cuestión de nacionalismo. Hay un antropólogo argentino que dice que el hombre en América es autóctono. Es difícil porque si vamos viendo los rasgos genéticos, no coinciden de que sea autóctono. Tenemos mucho que ver con Asia, con Siberia nosotros. Ahora bien, estas oleadas, más o menos en qué años o hace cuántos años se empezaron a dar, ¿cuánto se considera que fue la primera oleada y cuándo se considera que fue la última, la cuarta? Hablamos de hace 14,000 a 15,000 años. Ok,
Estaba en plena glaciación el mundo, ¿no? Sí, hubo varias glaciaciones. Esta es la más importante que nos dio paso al hombre asiático a pasar por aquí, la glaciación del Pleistoceno que llamaba de Moore o también de Wisconsin. Ahora bien, Adrián, las tribus de las que vamos a platicar, que son las tribus del norte, lo más lógico es que vinieran vía Alaska, vía Beringia, ¿no? Por el estrecho de... Exactamente. Sí. ¿Qué características son las que podemos encontrar en los habitantes de esta Aridoamérica que serían los que nos dieran esa visión de el origen asiático de los habitantes de aquí? Primeramente, el carácter nómada. Y hablar de nómada se tenía como una cultura inferior, pero el nómada es, perdón por la comparación, es como cuando el movimiento hippie. Es una historia, es un modo de vida, es una cultura, es un estadio cultural, perdón por la redundancia. El nómada era, es más, si analizamos la historia de la humanidad, el hombre toda su vida ha sido nómada. Entonces, la primera característica que venimos de allá, que procedemos, es el nomadismo. Recolectores, cazadores. Las facciones que tenemos antropológicas y antropomorfas, tenemos más parecido con ellos. Ahora bien, déjame hacerte esta pregunta. Generalmente ha sido aceptada la teoría beringia, ¿sí? Pero de todos los pueblos, por lo menos todos los pueblos que están de Centroamérica, o sea, lo que viene a ser Aridoamérica y Mesoamérica. En estos estamos incluyendo a náhuatl, a mayas, a zapotecas, etcétera, etcétera. En el caso particular de los habitantes de Aridoamérica, de los que vamos a platicar hoy, ¿corresponden al mismo tronco humano que el resto de los pobladores de Mesoamérica? Es el mismo tronco humano. O sea que las tribus de las que vamos a platicar serían prácticamente hermanos de los aztecas, de los mayas, etcétera. Exactamente. No olvidemos que los aztecas provienen de la palabra Aztlán, que le llaman la etimología Aztlán, garza, y tlán, origen. Y connotativamente también se llama el lugar de la blancura. Repito, ojalá no se confunda. Entonces, ellos vienen de Aztlán, que se ubican en Nayarit, o se ubican en Colorado, otros lo ubican por Zacatecas, pero míticamente nomás dicen que era una pequeña isla. Y a tu pregunta me gusta muchísimo por esta razón. Mezclando a las culturas del norte con los aztecas, y yo he encontrado en la cueva en la Victoria del lado oriente de San Pedro, colinda entre la montaña entre Madero y San Pedro, en la Victoria está pintada el águila con una pintura rupestre, el águila que iban siguiendo los sacerdotes aztecas que les mandaban. No olvidemos que los aztecas de Aztlán, al llegar a la Gran Tenochtitlán, duraron 210 años. En ese paso, tuvieron que ir pasando por ciertos lugares. Yo tengo mi teoría, mi hipótesis, que pasaron por esta región, puesto que en esa cueva, repito, está pintada el águila devorando a la serpiente. Quiere decir que aquí me dejaron una señal de que iban pasando. Segundo, aquí tenemos en la cultura lítica puntas de flecha o llamados chuzos de obsidiana. Dicho material de obsidiana no existe aquí. La obsidiana se produce con el magma volcánico cuando la lava está hirviendo a 1600 grados centígrados. Cuando se solidifica abajo de la tierra, queda como piedra porosa, pero cuando logra salir por la temperatura, queda como la obsidiana. Aquí no tenemos obsidiana, es nomás allá por el lado de México. Quiere decir que los aztecas pasaron también por aquí y seguían comercializando con nosotros. Incluso aquí se han encontrado conchas de miles de kilómetros, son conchas oceánicas. Eso otra vez a mí me refuerza la teoría de que por aquí pasaron y regresaron. Incluso en el pasado programa que tú tuviste tan acertado sobre los códices, hay un códice que se llama el Códice de la Tira, que nos habla precisamente de cómo los aztecas quisieron regresar de nuevo a Aztlán, su lugar de origen. Oye, qué interesante este aspecto del regreso, de la comunicación. Sí, claro, recordamos que incluso el propio Moctezuma II
organizó una expedición para buscar Aztlán. Ahora bien, aquí hay un aspecto muy interesante que me llama mucho la atención, y es que, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos investigadores han querido encontrar Aztlán precisamente allá, particularmente creo que en Dakota del Sur, una cosa así, con los Hopi y demás. ¿Qué opinas de eso? Sí, ellos lo han buscado en Dakota del Sur y también en Colorado. Es importante, pero repito, hasta ahorita científicamente no lo tenemos ubicado Aztlán. Bien, en ese aspecto, ¿qué relación guardaría con ciertas tribus del norte, en Estados Unidos particularmente, en el caso particular de los Hopi, que es lo que ellos tratan de mostrar que son los abuelos, por llamarle así, de los aztecas? ¿Qué relación guardarían con las tribus que vamos a platicar hoy? Ok, eso mismo refuerza la teoría y tu pregunta de lo que estás comentando. Es la mejor prueba de que venimos desde allá y vamos dejando asentamientos humanos. El Hopi se considera padre de Aztlán, sí, lo han dicho incluso ellos, incluso tienen un baile que lo simulan. ¿Y qué relación tenemos con nuestros indígenas? Es que nuestros indígenas comercializaban con ellos, con los Hopis, con los apaches, con los comanches, ¿sí? Ya en el tercer bloque hablaré de eso precisamente. Antes no había mapas, existían los municipios, no había los estados, ¿sí? No había fronteras. Ok. Oye, hay una famosa teoría que yo creo que ahorita vas a tocar más adelante con respecto de las flechas que mencionabas ahorita, la famosa teoría de Clovis, que es el concepto de que hay un tipo de punta de flecha que tiene su origen precisamente en Estados Unidos y que después se trasladó hacia los grupos indígenas del norte de México. Es correcto. Tenemos la teoría de Clovis, la Folsom, la de Chisum. De viene la palabra chuzo. Folsom, Clovis y Chisum. Y sobre la lítica, lo he comentado yo, la lítica que tenían aquí para la fabricación de chuzo nuestros indígenas, no la ha vuelto a hacer nadie ni la volverán a hacer definitivamente. Era una cosa se pasaba del arte precisamente. Sobre todo los chuzos para aves, de casi de 1 centímetro, eran completamente sofisticados. Ahora, ¿cuáles fueron las principales tribus que podemos decir que se dieron en el norte de México, en esta región de Aridoamérica, en el desierto chihuahuense también se le conoce aquí? Los griegos, para diferenciar a la gente que no coincidían con su cultura, le llamaban bárbaros. Aquí, la cultura también que teníamos, los náhuatl, los más sofisticados preparadamente, vamos a llamar, perdón por el concepto, llamaban a nuestras tribus de acá bárbaros o chichimecas, y le decían a los frailes: no vayas para el norte de las rocas secas, porque ahí están los chichimecas que devoran gente y se comen la sangre de sus enemigos y son linaje de perros. Y los chichimecas abarcaban a los tobosos, a los guachichiles, a los boborisirigames, a los tejas, a los tuzáreres, a los pachos, a los gualahuises, a los bobols, a los ovallos, a los cúmanes, a los apaches, a las zapas, cuadrichiles, babosirgames, tecones, tajas, cantidad de rancherías, como le llamaba el español. La ranchería ellos la tomaban, eran grupitos, a mis ingeniamos le llamaban ellos bandas, pero no la banda delictiva, la banda de un gruparse de indígenas, ¿sí? Unos iban para al lago, otros iban al arroyo, otros iban a los piñones, otros iban a las nueces y andaban vagando, ¿sí? Pero la gran rama que tenemos aquí, los chichimecas, de ahí venían todos los demás. Ok, a ver, teóricamente las civilizaciones se dieron en lugares donde había agua, digamos, pues, vamos a poner caso de los mayas, pues en la gran selva de lo que hoy son los estados de Yucatán, Tabasco, Chiapas, etcétera. En el caso particular de los aztecas, de los olmecas, pues eran en regiones siempre llenas de agua. ¿Qué pasaba con el tema del agua, particularmente aquí, en lo que se conoce como Aridoamérica, donde estaban estos pueblos? Correcto. No olvidemos que desde la Mesopotamia, China, India, las grandes civilizaciones siempre se han ubicado donde están los deltas del río, donde están los ríos, ¿sí?
Sí. Sí, y aquí concretamente lo vamos a ver, vivían en las lagunas, por eso se llama aquí las lagunas, había grandes lagunas, aquí era el mar de Tetis, que se fue evaporando y quedaron las grandes lagunas donde ellos vivían. Oye, qué interesante. A mí me gustaría que nos platicaras un poquito también de estas lagunas de las que estamos hablando, pero ¿qué te parece? Vamos a hacer una breve pausa y al regresar que nos platiques un poco de las lagunas y de los lugares e inclusive de los pueblos que se habían ubicado precisamente en esta región. Vamos a hacer una pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Diálogos con la historia. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Adrián de la Rosa. Él es ingeniero zootecnista, licenciado en filosofía. Es un investigador de las culturas prehispánicas del norte de México, de lo que se conoce como la cultura del mezquite. Y por tal motivo, él ha recibido ser el ciudadano distinguido de Francisco I. Madero. Y estamos precisamente platicando de esta cultura del mezquite, de la cultura indígena. Adrián, al terminar el corte anterior, platicábamos sobre las aguas que son indispensables para que una civilización se dé. Mencionaste las civilizaciones tipo Mesopotamia, la India, etcétera, y mencionamos las prehispánicas de Mesoamérica. Aquí, en Aridoamérica, ¿dónde es que se daba la vivencia de los grupos indígenas y que tenían agua? ¿Cuál agua tenían? Aquí el agua, bueno, el panorama actual que conocemos no coincide pues con el panorama que tenían los indígenas, pues en aquel tiempo ellos vivían, había lagunas, repito, del antiguo mar Tetis que se fue deshidratando, quedaron enormes lagunas. Otro detalle de esas grandes lagunas, que los ríos, el río Nazas desembocaba aquí, lo repito, todos los ríos van al mar, el río Nazas desembocaba en tierra firme, lo cual hacía grandes lagunas cada año, a excepción de una grande sequía que hubo en el siglo XIII, pero después hubo bastante agua, donde nuestros indígenas tenían peces, tortugas, patos, garzas, culebras, y el animal que venía a tomar agua también lo cazaban, en este caso concreto los bisontes, que ellos llamaban cíbola, o también los venados, los ciervos. Ellos tenían aquí su modo de vivir, pero conocían tanto el aspecto físico, geográfico, que sabían dónde iba a haber nueces, dónde iba a haber piñones, y sobre todo dónde había caza, que también se lo plasmaban en nuestras pinturas rupestres que ellos se dejaban. Ahora bien, Adrián, ¿cómo era la vida de los indígenas de esta región de Aridoamérica, de lo que tú llamas la cultura del mezquite? ¿Cuáles eran sus casas? ¿Cuáles eran sus costumbres, sus vestidos, hasta su religión? Platícanos de toda esta cultura. Correcto. Lo que los españoles llamaron bárbaros, salvajes, flojos, ladrones, antropófagos, delincuentes, glotones, no eran tales. Eran seres humanos, a los cuales aquí el papá del señor Venustiano Carranza envenenaba con latas de veneno para que desaparecieran esas bestias malignas. Pero ¿cómo eran ellos, a tu pregunta? Ellos eran humanos, ellos corrían, ellos cazaban, ellos reían, ellos dormían. Se levantaban en la mañana la mujer porque tenían costumbres matrilocuales o matrilineales o patrilocuales, o sea, yo me casaba con una indígena, yo tenía que irme a vivir con ella, o viceversa, si era patrilineal, ella tenía que irse a vivir a mi aldea. Se levantaba ella en la mañana a recoger leña, ¿sí? Para el fuego. El hombre estaba acostado todavía, se levantaba el niño también con su arco, le hacían un arco chiquito para que empezara a tirar flechas a los pescaditos o a las aves. Y seguían ya a recolectar frutos,
a conseguir raíces, a moler hueso también para comerlo, y se reunían cada año el Gran Tunal, que eran miles de kilómetros cuadrados, muchas tribus, hablan de hasta de 2,000 indígenas de ahí, a comer tuna, comían bastante tuna. Esa la reunían, la secaban y se la comían incluso acostados ahí mismo en su chocita, comiendo tuna, ¿no? Tiraban la cáscara. Cuando llegaba el hambre, volvían a juntar las cáscaras y las molían con todo y semilla y con hueso para seguir comiendo. Era una forma como se alimentaban con proteína y con su energía. ¿Qué más hacían? A cazar, que es lo que llevaba mucho tiempo, a elaborar los chuzos, se sentaban donde había, es una piedra especial, que se llama pedernal, es un tipo de sílice, no toda la piedra se puede hacer chuzo, se golpeaba, se sentaban, el varón y la mujer empezaba a hacer la vara delgadita, que estuviera de recta, a verla, y la tostaban en una roca, tostada, es una forma de decir, con el sol, le estaban dando vuelta a vuelta hasta que quedaba redonda, cilíndrica y derecha. En tanto, el varón empezaba a golpear, a escoger la piedra y a empezar a golpearla para hacer sus flechas. Todavía encontramos lugares donde ellos se reunían a hacer quedaban lascas, que es la astilla que está cayendo de la roca cuando ellos están golpeando. Tenían una gran ceremonia, el mitote, que era indispensable llevar peyote. Unos llevaban el peyote, otros llevaban la leña, otros llevaban la carne y otros llevaban el mezcal. El mitote, más que una forma de, lo veían mal los frailes, aquí tenemos frailes franciscanos, agustinos, dominicos y jesuitas. Lo veían mal porque era una forma de que ellos invocaban al momento de gritar, con el efecto alucinógeno, pues pensaba el fraile que le gritaban al diablo. No, ellos estaban gritando, ¿sí? Estaban dando gusto, pero el mitote era una forma de las diferentes tribus que eran enemigas, ahí se reconciliaban, porque compartían a la dama y porque había intercambio también de damas. Y ya incluso cuando el español quería atacar a una tribu, le decían, ahí no podemos porque ahí están nuestras hijas, ¿sí? Son de nuestra sangre. ¿Qué más hacen ellos? Cazar. Hay una costumbre que ellos hacían en las grandes lagunas. Ellos sabían cuando llegaba la bandada de patos, aventaban previamente calabazas huecas para que anduvieran flotando. Ya cuando el pato llegaba, había indígenas que se metían en otra calabaza hueca con los agujeritos para verlos por los ojos, iban nadando, cogían el pato, los zambullían y lo iban cazando para comer. Y era una festividad tremenda. ¿Qué más tenían? Tenían ritos simbólicos para hacer las paces entre ellos. ¿Cómo pasar yo de un lado a otro cuando era un territorio? Que es también lo que marcaban las pinturas rupestres, un territorio. Entonces, normalmente iban acompañados de una mujer. La mujer no le hacía nada a la otra tribu. Llevaban también una flecha sin punta, sin flecha, sin chuzo, como una señal de paz. También llevaban guajes pintados, ¿sí? Usaban mucho el negro, el ocre, el amarillo, el rojo. Llevaban también pieles de bisonte, que ellos llamaban cíbula, o pieles de venado. Es una forma de hacer las paces. Entonces se dedicaban todo el día a cazar, a recolectar. Había una ruta donde había piñones, donde había nueces, donde había peces, donde se iban dando vueltas todo el año. Ahora bien, ¿cuál era la casa mayor que podríamos llamar? ¿Su alimentación también estaba en base a carne? Sí, el bisonte, que es el que la gente llama búfalo, que en realidad el nombre técnico es bison, es el bisonte, ellos le llamaban cíbula. Cazaban mucho bisonte, cazaban mucho venado también para comer. Hacían también barbacoa, hacían el pozo como un mortero en el cerro y calentaban piedras y luego las piedras las metían ahí para hacer su barbacoa, las piedras calientes. Era su dieta, semillas, granos, raíces, cortezas. Ahora, ¿cuál era su organización política? Hemos estado analizando, en realidad no había una organización, cuando mucho posiblemente, yo no uso la palabra chamán, que es de origen turco, cuando yo uso la palabra maracame, el sanador, el hechicero, vamos. Era el patriarca que controlaba al grupo, a la banda, repito, no en el aspecto elitivo, sino la banda de un grupo de indígenas, o rancherías que eran de 60 a 100 indígenas. Era su organización de ellos. Y obviamente, lo de siempre, el guerrero es el que tenía el poder de mandar, ¿sí? Por sus proezas que hacía. Es la organización que tienen ellos. No tenían castas, no tenían
ciertos estratos sociales. Esto llegó cuando llegan los aztecas, que los traen los españoles para conquistar toda Aridoamérica. Ellos tenían los macehuales y los pipitín. El pipitín era el señor azteca, el señor de Tlaxcala, y el macehual era el pueblo. Nuestros indígenas piensan a ver eso y no les llamó la atención. Ellos no pensaban en los estratos sociales. Ahora bien, ¿cómo eran sus casas? ¿Dónde vivían? Yo encontré maíz a 1000 metros de altura en una cueva. Quiere decir que vivían también en cuevas, ¿no? Y también hay pinturas rupestres ahí y hay restos. Y también donde vivían, en los partes bajos, junto al río, hacían chozas de jarilla. Aquí antes había encontrado se usaban la cabeza para cargar piezas, como una dona grande, ¿sí? La tejían a base de junco, y me puse a ver, dije, aquí no había junco, no, ya empecé a leer, aquí antes había juncos, había tule, por los ríos. Entonces ellos hacían la choza con tule, no como los jicapúes, que es más sofisticada, sino una choza nada más de varas, como una semibóveda, ahí dormían ellos, ya la cubrían con pieles, o en las cuevas. ¿Y su vestimenta, Adrián? Su vestimenta, andaban desnudos. Empezaron a cubrirle hasta que entró la pudricia o la influencia de la iglesia, de los frailes. Les llaman taparse su imprudencia, le decían ellos. Pero andaban desnudos. Únicamente traían el carcaj con flechas atrás en la espalda y desnudos completamente. Ok. Mencionabas algo relacionado, tipo chamanes, dabas un nombre especial en el cual podríamos manejar la idea de que pudiese haber una medicina. ¿Había medicina? El maracame usaba mucho las hierbas para curar, el sanador. Y muchos nombres, es el nombre original de nuestros indígenas, pero muchos nombres los bautizaban los españoles, el borrado, el pies negros. Me imagino que eran base, había un grupo que se pintaba con barro rojo. Me permito pensar también que usaban el barro, el conocimiento que ellos tenían como algo medicinal para curar heridas, para el barro también para las contusiones, para los golpes. El barro también se usaba para acomodar el feto en el vientre, sobándole. ¿Qué más usaban? Hay el caso de un soldado francés que llegó con los yaquis y tenía un dolor de cabeza enorme que no se lo pudieron quitar. El indio yaqui se lo quitó con un té que le elaboró con una planta. Es lo que sean ellos, sus medicinas. ¿Qué tipo de plantas eran las que usaban? ¿Eran, digamos, de aquí de la región, lo que podíamos llamar que crecían junto a las lagunas? Sí, por ejemplo, tenemos aquí la candelilla, que es fabulosa. El español le llamaba, el nombre técnico era Euphorbia antisifilítica, porque pensaban que cuidaba la sífilis. No olvidemos que el español nos trajo aquí sífilis y gonorrea, a este nuevo mundo. ¿Y qué usaban ellos también? La cera de ellos pues se le llaman candelilla, el español, la candela, usaban para velas, pero ellos lo usaban como una cosa medicinal contra la diarrea, para las heridas, quema mucho y esa misma pomadita se la aplicaban a ellos. Y eso, lo de siempre, tenía el poder, el chamán, el sanador, ¿no? El maracame, perdón, del grupo, que muchas veces lo pintan en sus pinturas rupestres, lo dibujan al curandero, que era el guía del grupo. Ahora, mencionaste que eran nómadas por excelencia, ¿verdad? Pero no hacían pastoreo, no tenían pastoreo. Ok, correcto. El hombre siempre ha sido nómada. En la mayor parte de la humanidad, en lo más veamos la historia. Aquí ellos eran nómadas y había también seminómadas. El seminómada es cuando ya empezaba a hacerse sedentario y a empezar a sembrar maíz. Yo tengo mazorcas de unos 10 centímetros, ya empezaron a cultivar maíz, empezaron también a sembrar un frijol silvestre y calabaza. Y no pastoreaban, puesto que no tenían tiempo de andar pastoreando, porque no habían, el pastoreo entra cuando ya no tengo yo que cazar, ¿sí? Ya tengo que adoptar el animal, el borrego, la chiva. Pero si lo tengo libre, no tengo por qué pastorearlo, porque lo puedo ir a matar el día que quiera con mi flecha o con mi lanza o con mi atl. Excelente, muy bien.
Adrián, vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando. A mí me gustaría que nos hablaras, por ejemplo, de los lugares sagrados que tenían los indígenas de Aridoamérica. Vamos a hacer una pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Diálogos con la historia. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Adrián de la Rosa. Él es ingeniero zootecnista, licenciado en filosofía. Es un investigador, podríamos decir, un antropólogo y arqueólogo amateur de la cultura del mezquite, es decir, las culturas indígenas del desierto del norte de México. Él ha estado buscando, ha estado conociendo, ha viajado mucho por todos estos lugares. Y bueno, pues realmente es admirable todo lo que él ha logrado encontrar, todo lo que él ha logrado documentar. Adrián, quería preguntarte, ¿qué aportación cultural encontramos de las culturas del desierto, esa cultura del mezquite? Nos hablabas de que hay pinturas rupestres. Platícanos, por favor. Nuestros hombres, nuestra gente del mezquite, quiero que hacer la introducción, hacían mole, hacían pan, hacían galletas del mezquite, hacían atole, era fabuloso. Y con eso cargaban de energía para irse a pintar a sus cuevas. Siempre el hombre trata de dejar plasmado algo de donde estuvo. Tenían dos tipos de mensajes, que es petroglifo, del griego petrum y glife, escribir, ¿no? Ellos lo hacían sobre piedra con 2 métodos, ya sea rayado o percusión. Y más admirable, todo el mundo hablaba de las cuevas de Altamira en España, fabulosa. Pero aquí también tenemos bastantes muestras artísticas sobre la pintura rupestre. Ahora, ¿qué pintaban ellos? Había figuras abstractas, geométricas, figurativas, fitomorfas, zoomorfas, antropomorfas, astronómicas, de rutas. ¿Con qué lo hacían? Repito, lo dije anterior, conocían todo su ecosistema. Buscaban la piedra, buscaban esto. Entonces, usaban básicamente los colores del negro, el rojo, el amarillo, el ocre. ¿Con qué hacían el negro? El negro lo hacían con carbón vegetal o con huesos de venado o huesos de venado quemado, ¿no? Que hacían también el óxido magnesio, que lo encontraban ahí, carbón vegetal. El amarillo lo hacían con la arcilla, el ocre con la hematita y con la calcita, el rojo con el óxido riego y sangre común. Ahora bien, molían todo el pigmento, lo pulverizaban. Ellos hacían morteros, ya sea portátiles, lo que parecido al molcajete actual, ¿no? Hacían el mortero, ya sea portátil o en el cerro. Ahí empezaba a moler a todo el pigmento, a dejarlo polvo. Y al momento de untarlo con una pluma, con un dedo o con una raicita, le ponían aglutinante, que podía ser miel, grasa animal o grasa vegetal. Repito, ¿qué plasmaban? Animales, plantas, rutas, y marcaban territorio. En los hallazgos, a veces encontramos lo que llamamos cuentas de collar, a veces hay collares ya elaborados, ¿no? Pero aquí hay un importante, hay un antropólogo alemán que dice que cuando encontremos las cuentas, que esté así espesa, no las toquemos, porque era un mapa de la bóveda celeste, y él le toma las fotos a ese acomodo de conchitas perforadas, y le toma la foto, se remota al año tal, dice, esta era la constelación que ellos estaban ahí plasmando. ¿Por qué lo hacían? Puesto que no tenían internet, no tenían Netflix, ellos se dedicaban a estar observando continuamente. Ahorita el hombre no sabe cuándo llena la luna ni cuándo está vacía, que era importantísima. El efecto de la luna en la civilización siempre ha sido importantísima. Y ellos eran observadores, tenían todo el día para observar. Afortunadamente no tenían internet ni tenían megacable, tenían el espacio para estarlo viendo todo el día. También a veces, ¿por qué no hacían cerámica? Yo encontré cerámica esgrafiada acá en la sierra, y era otro estadía, pero no hacían cerámica porque ellos eran nómadas, no iban a cargar una cosa que les iba a estar rompiendo cada rato.
pero sí hacían cestería, a base de maguey tejían, a base de lechuguían, hacían canastos, decía el español que no se derramaba el agua, era tan cerrado el tejido, era un arte enorme el tejerlo, que no se derramaba el agua. Eran artistas en la lítica, en la cestería. Y las pinturas rupestres, estamos llenos, por no decir inundados, aquí de pinturas rupestres en San Pedro, en Tlahualilo, en Mapimí, en Ceballos, en todos lados. Aquí en Coahuila hay unas fabulosas, de por rumbo de Cuatro Ciénegas y San Pedro, fabulosas pinturas rupestres, fabulosas. ¿Podemos considerar como que era su historia? Sí, repito, pintaban, bueno, ¿qué pintaban? Un cometa que posiblemente le llamó la atención, ¿no? ¿Qué pintaban? También usaban mucho la mano, pintaban mucho sus manos, como señal de aquí estuvo yo, aquí estuvo tal tribu, tal ranchería, ¿no? Pintaban también animales que cazaban, también hay una que semeja el agua, pintaban la lluvia, caminos y rutas donde aquí es mi terreno, no te pases para acá, aquí somos nosotros, ¿sí? Un aspecto territorial es lo que hacen ellos. Tanto en los, sí, perdón. Después ya cuando vienen los frailes empezaron a mezclar las cruces, ¿sí? A ver, pero antes de pasar a los frailes, te iba a preguntar, ¿cuál sería su religión, su panteón? Ok. También parte de las pinturas rupestres, ellos señalaban su panteón. ¿Qué era el panteón? Acostumbraban a sepultar a sus muertos en la postura fetal, enredados en un cuero de bisonte, y le ponían un nopal para que caminara al más allá y tuviera comida. Era su panteón de ellos. Buscaban una cueva apartada de la comunidad. Ahí enterraban ellos a sus muertos. Niños, mujeres, etc. ¿Y sus dioses? Yo me he puesto a pensar, no tienen en realidad un dios, no se ha encontrado a alguien que diga, le llamaban fulano de tal y no tenían un dios. Y yo creo que no tenían dios, mi estimado Luis, puesto que el dios lo empieza el hombre a buscar a medida que se siente inhumano impotente ante la naturaleza, ¿no? Empieza a pedirle a fulano de tal, a sutano. Repito, los dioses dicen que el hombre crea dioses a medida de sus necesidades. Entonces ellos no tenían necesidades. No, para pedirle a alguien tenían comida, tenían agua, tenían alimento. Entonces por eso pienso que no tenían una idea de un Dios definido. Ok, ahora déjame... Tenían más temores, le tenían mucho al no, termina la idea. Tenían temores. Sí, perdón, tenían temores, le temían mucho a los remolinos, eso sí. Bien, nos mencionaste el mitote. Pero un Dios no, al mitote. Yo pienso... ¿Era un rito el mitote? Era un rito indispensable que no le gustaba a los frailes por el consumo de pescado y hacían duraba días el peyote. Por eso un grupo juntaba leña, otro grupo llevaba el peyote, otro llevaba la carne, otro llevaba mezcal. Y se juntaban hombres y mujeres en esas festividades que duraban días, por eso mucha leña. Pero era parte importante donde limaban las perezas entre ellos, donde compartían familia. Ellos tenían que seguirse procreando, ¿sí? Y empezaban a intercambiar a las mujeres. No tanto el peyote como una forma de degenere, quiero verlo yo como una festividad que los unía posiblemente con sus creencias religiosas, con algo que hablaban allá arriba, ¿no? Es normal en el hombre. Pero sí, yo no he visto un concepto de un dios que dejan fulano, ¿no? Como Xochiquézalo, Huitzilopochtli. No, ellos nunca mencionaban a nadie. ¿Qué pasó con esas tribus? ¿Qué pasó con esos grupos, Adrián? ¿Qué pasó? Entonces, llega el español en 1519, acaba con la Gran Tenochtitlán en 3 años, de agosto de 1521, hacen la masacre de Cholula, donde sacrifican y masacran a 5,000 aztecas. Luego sigue de Toscual, donde dice el narrador indígena, corrían asustados, tropezándose con sus destinos, que iban con sus culturas cerradas. Repito, no hubo conquista, no, fue una invasión aquí, fue una masacre. No hay conquista, repito, entre un tigre y un conejo. El tigre lo devora y se lo acaba. Esa sed de poder de oro del español dice, vamos a ver qué hay en el norte, ¿no? Y se vienen al norte y hacen la guerra del Mistón, duró 9 años, y hacen la gran guerra chichimeca también, donde tratando de acabar con el gran chichimeca, buscando fortuna, buscando oro, porque yo analizo aquí la España en aquel tiempo pasaba del feudo a un incipiente capitalismo, necesitaban dinero para seguir haciendo esa sociedad, ese colonialismo, ¿no? Por eso venían. Aquí Hernán Cortés llegó con 700 personas, eran 700 soldados de lo peor de España, 16 caballos con yeguas, pero aquí analizo el contexto, era tanto ya la cultura azteca que tenía sometido a los pueblos tributarios
El que tenía pluma le pedían pluma, el que tenía oro tenía que dar oro, el que tenía pescado tenía que dar. Adrián, ¿cómo fue entonces el dominio de los españoles sobre Aridoamérica, sobre los indígenas de los que hemos estado platicando? El dominio fue sangriento sobre nuestros indígenas. Empezaron con la matanza en la guerra del Mistón, siguieron con la matanza en la guerra de Chichimeca. Ellos venían buscando un tesoro y lo encontró un niño Beltrán de Guzmán, judíos portugueses. El gran tesoro que encontraron fue la venta de esclavos. Los cazaban en las mentadas colleras, los llevaban amarrados del cuello, pues se llaman colleras, desde San Antonio, Texas, Saltillo, Coahuila, llegaban a San Luis Potosí caminando a diario 25 kilómetros. Lanzaban 1000, se morían 200 y los tiraban. En la noche los encadenaban para que no huyeran de las manos y de los pies. De ahí los llevaban hasta Veracruz para venderlos a las fortificaciones de las Antillas, Cuba, Honduras, todo eso, donde estaba ya el español colonizando. Mataban a razón de 400,000 indígenas al año, es decir, mataban 1,500 indígenas diarios. Ese fue el dominio español, no fue conquista. No conquista un tigre, un conejo, no, fue una masacre, ¿Qué queda de esas? 1,400 indígenas, ¿qué queda? Correcto. Yo he escuchado que dicen, fulano de tal rancho es hijo indígena. No, es inverosímil. O sea, el español los exterminó. El exterminio en ecología o en lo que sea, es para siempre. Ya el pájaro dodo no existe, se exterminó. El español exterminó a la indígena. Posiblemente la última rebelión que he leído de indígenas laguneros, de indígenas chichimecas, se dio en Cuba en 1821 y ahí también los acabaron. Entonces, no quedó nada. Ahorita no tenemos tribus ya de aquellas de las que estás platicando. No, ya cuando llegan los Kikapús aquí ya no teníamos nada de nuestros indígenas nativos, ya se habían acabado. Incluso el Kikapú también estuvo aquí en la comarca lagunera, los trajo Benito Juárez, pero también los trajo aquí al río, a Raimundo, para que sacaran a los indígenas que tenemos aquí nuestros. Los trajo como en calidad de porros, perdón por la palabra. Ya no tenemos indígenas nuestros, desgraciadamente, ya no existen. Se exterminaron y el exterminio es para siempre. Hablamos de 50 millones de indígenas, dicen los historiadores, que se acabaron. Ahora bien, ya no hay. A los que hoy vemos, por ejemplo, que están cultivando la candelilla en el desierto, ¿no son descendientes de aquellos indígenas? No, nada, no hay ninguno. Yo ando en el desierto y pues no, dicen que tiene cara de indio. No es cierto, no, los exterminaron. Y si no los exterminó, hablan mucho de la viruela y el sarampión, pero hay otro dato más que poca gente conoce. Se hace con los dientes. Aquí les trajeron una salmonela tremenda al indígena que no estaban hechos ellos para ese tipo de enfermedades, también los exterminó, y le llaman ellos cocoguistle, que significa en agua en mal, y se iban huyendo, con la enfermedad pues se morían solitos allá en la montaña. No quedó nadie, desgraciadamente, es triste decirlo, no quedó nadie. El español no dejó nadie el español. De hablar, muchísimas gracias, Adrián, muchas gracias, muy amable. De mi parte, la mar de amable, y gracias por tu invitación, ojalá sea de tu agrado y de la gente que nos está escuchando. Gracias, compañera Claudia Martínez Martel, en la coordinación general de este programa, a mi compañero Roberto Ríos en los controles de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 20 de febrero. Muchas gracias, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.